Buenas tardes para todos. Buen día, muchachos. El día de hoy quise preparar un espacio para que compartiéramos inquietudes, dudas y pues para que compartiéramos información en general de las actividades de ciencias naturales que dejé para ahorita para empezar el segundo periodo. Entonces, tengo algunas cositas para mostrarles, algunas cosas que implementé en el Classroom y que me gustaría muchísimo que ustedes conocieran. E incluso para los chicos que no están asistiendo pues al Classroom, que no tienen acceso a esa plataforma, pues para que puedan ingresar más fácilmente. Entonces, quiero comenzar preguntándoles si pueden ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Señor. Bueno, Sí, sí, gracias. señor. Muchas gracias. Chicos, eh, recordemos las normas, ¿vale? Para una videoconferencia o para una reunión virtual como la que tenemos. La primera regla es que los micrófonos deben estar siempre silenciados y usted solamente debe habilitarlos en el momento en el que usted quiera participar, bien sea para preguntar algo o para hacer un comentario o para hacer alguna sugerencia de lo que se está diciendo. No lo mantengan abierto porque si no se escucha el ruido de la casa, el ruido de su barrio. Por ejemplo, yo aquí al lado tengo una señora que está vendiendo vidrio templado. No sé si ustedes la escuchan. Entonces, si todos tuviéramos abiertos los micrófonos, pues no nos escucharíamos. ¿Vale? Segundo, aquí veo que una persona tiene habilitada la cámara y el resto no la tiene habilitada. Necesito que ojalá ninguno de ustedes tenga habilitada la cámara. La razón es simple. Cuando usted habilita la cámara, el internet consume mucha más información. Entonces, ¿qué pasa con esto? La videollamada se empieza a escuchar mal, me empiezan a escuchar ustedes entrecortado y se pone más pesado. Entonces, preferiría que todos ustedes tengan la camarita apagada. Bueno, eh, esta videollamada la voy a subir a YouTube para que ustedes en cualquier momento cuando quieran consultarla puedan volver a mirarla. ¿Vale? Entonces, comencemos. Primero, este es el Classroom, pues yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen. ¿Qué novedades le puse? Le habilité este espacio, ¿vale? Siguen llegando tarde. Bueno, le habilité este espacio, este enlace que aparece aquí va a ser el enlace que siempre vamos a utilizar para las videollamadas. O sea que de ahora en adelante, siempre que vamos a tener una videollamada, si usted quiere, viene directamente al Classroom y le da clic aquí en este botoncito. Cuando le da clic, inmediatamente lo manda a esta presentación y pues usted entra a la sala del chat. Bueno, estas letricas que aparecen aquí arriba, esta es la clave, el código para ingresar a la clase. Si ustedes quieren tener acceso a la clase o pues alguno de sus compañeritos no tiene acceso todavía al Classroom y quiere ingresar pero no sabe cuál es la contraseña, esta es la contraseña para el grado séptimo 4. ¿Listo? Entonces, para los chicos que quieran ingresar. Bueno, aquí en trabajo de clase ya subí la actividad del segundo periodo. Esta es la actividad del segundo periodo. Aquí aparece que no me la ha presentado nadie. Por ahí María José me estuvo diciendo que ella me había mandado la actividad y resulta que no la mandó aquí, sino que la mandó acá a exposiciones. Aquí. Entonces, no sé si María José puedes hacer eh, volver a armar esa actividad que me enviaste y enviarla por acá, por actividades del segundo periodo. Ahora, otra cosa, para, Ok. vale,
Para algunos de ustedes que vayan a enviar la actividad y de pronto tengan un montón de fotos, como es el caso de María José, que tomó muchísimas fotos. Incluso este archivo no lo puedo mirar del todo bien porque simplemente me muestra fotos, pero no me deja abrirlas. ¿Miras? Entonces, para las personas que vayan a tomar muchas fotos para presentar su actividad, les voy a recomendar que abran un documento de Word. Pues para los que tienen computadora en casa, ¿no? Para los otros, pues preferiría entonces que en lugar de... Aunque bueno, también hay programas en el teléfono celular que le permiten armar documentos. Para los que tienen computador, de pronto para los que se les facilite, aquí en documentos de Word es súper sencillo armar un documento uno solito que incluya toda la información que usted quiera meterle. ¿Cómo lo hago? Sencillo. Aquí le doy clic en insertar y aquí en insertar le damos en imágenes. Entonces usted lo único que tiene que hacer es buscar la imagen de la actividad que usted va a mandar y pegarla acá. ¿Listo? La pega simplemente y si son 20 fotos, 30 fotos, no importa. El documento sigue creciendo y aguanta la cantidad de fotos que usted le quiera meter. 100 fotos, 200 fotos, las que le quiera meter. El documento lo aguanta. Después, cuando ya haya terminado de armar el documento con todas las fotos, con todas las actividades, usted viene aquí a archivo, le da en guardar como, y pues donde usted lo quiera guardar, digamos que yo quiero guardar el documento en el escritorio, y aquí donde dice tipo de documento, usted le cambia y le coloca PDF, lo guarda como un documento PDF y ya como documento PDF me lo puede enviar y lo puede mandar aquí por el Classroom sin ningún problema. Eso facilita muchísimo el trabajo y pues es una herramienta que ustedes tienen que aprender a manejar en algún momento de sus vidas, para el trabajo, para el estudio, para lo que sea. Ustedes tienen que aprender a armar documentos y armar también documentos para guardarlos en PDF, que es un formato universal que se está utilizando actualmente. Entonces, bueno, trabajo de clase, actividades de segundo periodo. Pregunta antes de que abramos esto. ¿Ya lo leyeron todos? ¿Ya miraron todos la información que ahí aparece? ¿Son todos conocedores de la información que ahí aparece o no la han leído algunos? María José lo leyó. Franco, no es necesario que tengas habilitada la cámara. Si tú quieres, deshabilítala. ¿Alguien más ya leyó el documento o todavía no le han dado un vistazo? Valentina Rodríguez no lo ha mirado. Yo sí, profe. Alfonso, ¿le diste una mirada? Romero no lo ha visto Sí, tampoco. sí, señor. Bueno, perfecto. Chicos, esta información pues se las envié desde hace una semanita. Ya ustedes a estas alturas al menos un vistazo tenían que haberle dado. Sin embargo, pues entiendo que algunos de ustedes de pronto simplemente descargan y se pueden hacer otras actividades de otras asignaturas o de pronto otras actividades de la casa. Este documento incluye las actividades de ambiental, de biología y de físico-química. Entonces, eso es lo que vamos a tratar hoy. Voy a tratar de hablarles muy por encimita de cada una de estas cositas que aparecen aquí y explicarles muy someramente cómo es la actividad. Bueno, para empezar, siempre que yo les envíe a ustedes una actividad, siempre va a aparecer mi correo electrónico en el documento. Este es mi correo electrónico, ahí es donde ustedes pueden enviar los documentos. Aquí hay una fecha tentativa, preferiblemente presentar esto antes del 18 de junio, hoy es 12, y el objetivo de esta actividad, que esta es la actividad de ambiental para séptimo. El objetivo es presentar
es desarrollado con el fin de alcanzar la apropiación del conocimiento respecto a los diferentes ciclos biogeoquímicos que ocurren en la naturaleza. Entonces, ¿qué son ciclos biogeoquímicos? Pues son ciclos biológicos, geológicos y químicos que ocurren normalmente en la naturaleza y ocurren constantemente. Siempre están pasando, siempre están ocurriendo en todos los ecosistemas, ¿vale? Ecosistemas naturales y ecosistemas no naturales, como son las ciudades, los pueblos. En todo lado están ocurriendo diferentes ciclos biológicos, geológicos y químicos. Entonces, ¿qué tipo de ciclos hay? Hay de todo tipo. Hay ciclos del fósforo, hay ciclos del agua. Yo quise presentarles, y de hecho está en nuestro plan de estudios, que nosotros veamos 4 ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver el ciclo del agua, que es un ciclo que ustedes vienen mirando desde primaria. El ciclo del fósforo, este es un ciclo nuevo, yo creo que ninguno de ustedes lo ha visto, de pronto los que están repitiendo séptimo. El ciclo del carbono es un ciclo un poco más conocido por uno de los procesos, bueno, por 2 de los procesos biológicos que ocurren ahí. El ciclo del nitrógeno, un ciclo totalmente desconocido, asumo para muchos de ustedes. Esos son los 4 ciclos biogeoquímicos que vamos a ver. El más sencillo de todos, y el que yo asumiría que ustedes reconocen muy bien, es este, el ciclo del agua. ¿Alguien me quiere comentar algo que sepa del ciclo del agua o algo lo que le diga esta imagen? Profe, es el ¿Alfonso? proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Se trata de un ciclo biogeoquímico en la que hay una intervención mínima de reacciones químicas, porque el agua solo se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Muy bien, Alfonso. Eso está muy bien leído. Explícame, ¿qué quiere decir eso que dijiste? Pues el agua cambia circularmente por todos los lugares. Circularmente por todos los lugares. ¿Alguien quiere hacer un comentario al respecto? Profe, ¿Qué hubo? ¿Quién es? María José. Hágale, María José. Por lo que entiendo yo, el ciclo del agua es un ciclo que recorre aleatoriamente y, ¿cómo se dice? ¿Cómo digo? Ay, Dios bendito. Y cambia de estado químico según el lugar en que esté. De estado químico, yo diría más bien que de estado Perdón, físico. perdón, Porque sí, estado recuerden físico. que para cambiar el estado químico tiene que haber un cambio químico. Y nosotros en sexto vimos cambios físicos y cambios químicos. ¿Se acuerdan? Sí, señor. Entonces, mucho cuidado. El agua nunca deja de ser agua. Al menos durante este proceso del ciclo, difícilmente deja de ser agua. A menos, pues en la parte donde es absorbido por las plantas, en esa parte sí cambia un poquitico. Pero mientras está circulando como tal, no. ¿Qué les dice esta imagen? Digamos que yo soy una gotica de agua que estoy aquí en el océano. ¿Qué me está diciendo esa imagen? Si yo fuera una gotica que está aquí en el océano, ¿qué me pasaría? Profe, el sol calienta el agua y el agua se Ujú. evapora. Muy bien, se evapora, viene para acá arriba. ¿Y qué Y, pasó? dirige hacia, se dirige hacia las nubes. ¿Se dirige hacia las nubes? ¿Las nubes Se de qué están condensa. hechas? ¿De qué están hechas las nubes? ¿De algodón Profe, de se azúcar? condensan y y se forman las nubes. Eso, se forman las nubes. ¿Las nubes están hechas de qué? De agua. De Profe, agua. Muy bien. bueno, ¿Castillo? Siga, Castillo. ¿Qué pasa aquí? El agua se evapora y se convierte después en la lluvia. Pero vamos aquí, Castillo. En el ciclo vamos aquí.
¿Qué pasa después de aquí? Ya tenemos unas nubes aquí en el océano. Simplemente miren las flechitas. Ahí están las flechitas, está toda la información. Simplemente es tratar de comprender lo que ahí dice. ¿Qué pasó con la nube? Se movió. Se movió, muy bien. ¿Por qué se movió? ¿Quién creen que mueve a las nubes? ¿Quién será el que las mueve? El aire. ¿Cómo? El aire. No el aire. Bueno, Hay otra. pues el viento. ¿Cómo? El viento. El viento. ¿Es diferente el aire que el viento? Claro que sí. Porque mire, por ejemplo, usted está en su habitación, supongo en este momento, ¿cierto? Usted está rodeada de aire. Todo lo que está a su alrededor es aire. ¿Sí o no? ¿Pero hay viento en su habitación? No hay viento. Supongo que no. A menos de que tenga un ventilador ahí metido, pues. Un ventilador, pues sí. Entonces, el viento mueve las nubes y las nubes, cuando llegan al continente, porque esto ya es un continente o una isla o lo que sea, cuando llegan allá, se acumulan muchas nubes, forma una nube Se hace la lluvia. mucho más grande, exacto, y ocurre un proceso que se llama la precipitación. Precipitación es un poquitico diferente de lluvia. Precipitación significa simplemente que la nube pasó de estar en un estado gaseoso a estar en otro de los estados, bien sea líquido o sólido. ¿Cómo es posible que una nube se convierta en algo de estado sólido? ¿Dónde podría ser posible eso? Cuando hay bajas temperaturas. Cuando hay muy bajas temperaturas. ¿En dónde hay muy bajas temperaturas? En los picos de las montañas. Por ejemplo, en el pico de las montañas. Muy bien. Por ejemplo, también, si este fuera el océano de Canadá, Canadá está en el norte, prácticamente allá en el límite con el polo norte. Entonces el agua que se evapora llega a la parte continental de Canadá, no necesita llegar a la cima de la montaña, simplemente con llegar aquí ya se precipita y se precipita en forma de Nieve. Granizo. nieve o granizo. Muy bien. Aquí en Colombia, como nosotros estamos calienticos y toda la cosa, el agua que se condensa, que forma nubes y que se precipita en la mayoría del territorio nacional, cae, se precipita, pero ¿en qué forma? En Granizo. lluvia. En lluvia. En lluvia. Lluvia, En granizo. lluvia. Muy bien. En la mayoría del territorio nacional es en lluvia. Rara vez es en granizo. Y en los sitios en los que ocurre, pues aquí en el valle llegó a ocurrir. Cuando yo era niño, me acuerdo que una vez granizó, cuando yo era niño. Pero hace mucho Profe, tiempo. como en Bogotá que cae granizo. En Bogotá sí cae granizo. ¿Por qué en Bogotá puede caer más fácilmente granizo que aquí en el valle? Porque allá está por más la alto que acá altura. en Cali. Exacto. Por la altura. Muy bien, porque Bogotá es mucho más alto que Colombia. Que el valle, perdón. Bueno, muchachos, el ciclo del agua es esto. ¿Cuál es la parte importante del agua? Pues el agua lo utilizamos todos los seres vivos, absolutamente todos. Los animales, las plantas, las algas, las bacterias, todos los seres vivos utilizan agua. Ningún ser vivo puede sobrevivir sin tener acceso a agua. Así sea un cactus del desierto más seco, si no le llueve al menos una vez al año, ese cactus se muere. Porque todos los seres vivos necesitamos y lo utilizamos. En este ejemplo que está aquí, en este ejemplo de aquí, los únicos que le están utilizando, por ejemplo, son los árboles. Pero bien sabemos nosotros que si un animalito se come este arbolito, pues entre todas las cosas que se está comiendo, también está consumiendo el agua. Porque las hojas de un árbol tienen agua, los frutos de un árbol tienen agua, las flores de un árbol tienen agua. Los tallos, las raíces, lo que usted sea que consuma de un árbol tiene agua.
Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. El agua es vital. No es un ser vivo, pero es fuente de vida. Entonces es supremamente importante para los seres vivos y es supremamente valiosa. Es mucho más valiosa que cualquier manilla de oro o cualquier anillo de diamantes, porque usted sin diamantes puede vivir, pero sin agua no puede vivir. Entonces, eso que quede más o menos claro. Claro ahí con el ciclo del agua, dudas, inquietudes. Sí, señor, claro, claro. Perfecto. Vamos entonces al otro. Este es un poco más complejo. El ciclo del fósforo. ¿Qué les dice a ustedes este dibujo? Es un poco complicado de entender, pero de pronto alguien entendió algo de este dibujo. ¿Qué trata de decir? Ninguno. Bueno, entonces les explico. El fósforo es un elemento químico que se encuentra en la naturaleza. Ustedes ya en séptimo ya tienen que saber un poquitico más de los elementos químicos. Cada elemento químico que aparece en la tabla periódica es un tipo diferente de átomos. Bueno, entonces, así como el agua tiene su importancia porque todos los seres vivos estamos compuestos de agua, más del 80% del cuerpo de nosotros, los seres humanos, es agua. Entonces, así como el agua es tan importante, pues el fósforo también resulta importante para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de moléculas que son vitales que necesitan fósforo para poder construirse. Es decir, ustedes ya saben que un átomo, cuando se junta con otro átomo, forma una molécula, ¿cierto? Eso ya lo hemos hablado. Resulta que hay tres moléculas que si no tienen fósforo no pudieran existir. ¿Cuáles son esas tres moléculas? La primera se llama ADN, la segunda se llama ARN ARN y la tercera se y la tercera llama ATP. ATP. ¿Listo? ¿Qué es el ADN? Ácido no, no sé, no sé. ¿Qué significa eso que estabas diciendo? ¿Qué es el ADN? ¿Dónde lo puedo encontrar? ¿Para qué sirve eso? ¿Eso sirve para algo o qué? El ADN es un ácido ¿Y para qué sirve ese ácido? ¿Para la batería dice de que la es moto o una qué? Presente en el núcleo de las células. Alfonso, cuénteme. Usted está diciendo que está en el núcleo de las células. ¿Y eso para qué sirve? Profe, ¿Qué hubo? Profe, de los seres vivos. ¿Cómo? Es el material genético de los seres vivos. Listo, perfecto. Es el material genético de los seres vivos. Entonces, una simple búsqueda ahí en Google les da la información. ¿Qué significa el material genético? ¿Qué es eso? ¿Para qué sirve el material genético? para darnos los rasgos faciales en el cuerpo, esa arruguita que el papá lo tiene y a uno le salió, eso. Listo, perfecto. Esas son palabras de ustedes. Esas me gustan mucho más. Me interesa mucho más que ustedes digan las cosas con sus propias palabras a que lo lean de un texto que está por ahí en internet. Eso me gusta mucho más. Gracias, María José. Sí, el ADN es la información genética. ¿Qué quiere decir eso? Es la información que regula todas las características de un organismo vivo, cualquiera que éste sea. Si es de un árbol, el ADN regula qué tipo de árbol es, qué tan alto es, qué tipo de flores tiene, qué tipo de hojas tiene, el color de las flores, el color de las hojas, si es un árbol delgadito, si es un árbol grueso. Todas las características de ese árbol son reguladas por el ADN. De ustedes, ¿qué regula?
el color de su piel, el color de su cabello, si el cabello es rizado o el cabello es liso, si usted es hombre o es mujer, si usted es hombre alto o mujer alta, si usted es mujer chiquita o hombre chiquito, si tiene los pies muy grandes, si tiene las manos muy grandes. Todas esas características son reguladas por el ADN. ¿Listo? No solo por él, depende también otras cosas. Por ejemplo, la alimentación que usted tenga y los cuidados que usted tenga de su cuerpo. Bueno, el ARN es otro tipo de material genético que lo único, pues, entre las funciones que cumple es transmitir información, codificar del ADN para transformar posteriormente a proteínas. Y las proteínas las veremos en un momento. Y el ATP, ¿qué es el ATP? El ATP es energía. El ATP es la forma de energía química que tienen todos los seres vivos. Esto de aquí, esta molécula, es la molécula que utilizan todas y cada una de las células que están en su cuerpo y las utiliza para cumplir diferentes funciones. Por ejemplo, ustedes están ahí sentados, están parpadeando, están moviendo la mano, se están rascando la cabeza o están haciendo lo que sea. Todo ese tipo de movimientos o cosas que ustedes hacen consumen energía. Así sea un movimiento pequeñito, así sea usted rascándose la nariz, eso consume energía. ¿Qué tipo de energía se consume? No es energía eléctrica porque ustedes no se conectan a la corriente para cargar la batería, ¿cierto que no? Es energía química, es ATP. ¿Cómo se construye el ATP? Por un proceso que vamos a ver un poco más adelante que se llama la respiración. Para poder hacer ATP, para poder hacer energía, necesitamos respirar. Bueno, entonces, ya después de toda esta charla, les comento cómo es el ciclo del fósforo. El fósforo tiene yacimientos naturales en dos tipos de sitios principalmente. El primer yacimiento mineral de fósforo es aquí, las montañas. Las montañas tienen yacimientos de mineral de fósforo que se encuentran naturalmente allá y que son movidas por el agua que recorre, por ejemplo, los ríos. Otro yacimiento es el fondo marino. Ese ya les explico por qué es un yacimiento. Vamos para las montañas. ¿Qué pasa? Cuando llueve en una montaña, ocurre algo con los ríos. ¿Qué pasa con los ríos cuando llueve en la montaña? Crecen. Crecen los ríos. Muy bien. Aumentan los caudales. Aumentan los caudales. Muy bien. Cuando llueve en una montaña, los ríos aumentan su caudal y arrastran toda la cantidad de tierra que ustedes se puedan imaginar. Al arrastrar tierra de la montaña, entre todos los minerales que están arrastrando, se encuentran los minerales de fósforo. Resulta que el agua del río es utilizada por muchas plantas en el transcurso, en lo que se va moviendo el río. Cuando la planta agarra el fósforo, puede crecer muy bien, puede desarrollarse muy bien, crece lo más de bonita y da muy buenos frutos, muy buenas flores y crece lo más de bien. ¿Por qué? Porque el fósforo le permite que ella pueda construir ADN, construir ARN y construir esto, moléculas de energía. Entre más energía pueda producir la planta, más bonita se va a desarrollar y mejor se va a desarrollar. Entonces, tenemos a la plantica que está consumiendo el fósforo, está creciendo lo más de bonita. Resulta que... Uy, entrando tarde. Listo. Resulta que las plantas pueden ser consumidas, como ustedes ya vieron en el periodo pasado, pueden ser consumidos por los consumidores primarios. ¿Cómo es que se llaman los consumidores primarios? ¿Nadie? Eso es de primer periodo. ¿Los dejo a todos en primer periodo entonces? Profe, ¿la puede repetir? ¿Cómo se llaman los consumidores primarios?
Heterótrofos, profe. ¿De qué tipo? Hay de todo tipo de heterótrofos. Hay carnívoros. Herbívoros. Eso. Herbívoros. Herbívoros consumen las hierbitas, las plantas en general. Cuando un herbívoro se está comiendo una planta, se está comiendo todos los componentes químicos que tiene esa planta. Se está comiendo el agua que tiene la planta, se está comiendo el carbono que tiene la planta, se está comiendo el nitrógeno que tiene la planta y se está comiendo el fósforo que tiene la planta. Quiere decir esto que cuando el fósforo fue arrastrado por el río, fue utilizado por la planta y al comérselo, un herbívoro, el fósforo pasa de la planta a ser parte del cuerpo del herbívoro. ¿Y en qué lo va a utilizar el herbívoro? Simple, en producir esta molécula y esta molécula. El herbívoro, pues como ustedes ya conocen de redes tróficas, de pirámides alimenticias, el herbívoro a su vez es consumido también, ¿sí o no? Por los carnívoros. Por los carnívoros. Muy bien. Entonces, aquí ya entró a la cadena alimenticia. Cuando llega a las redes tróficas del ecosistema, aquí en este mismo punto ya hay un ciclo. Ya en este puntico hay un ciclo. Porque pasa de las plantas al herbívoro, del herbívoro al carnívoro. El carnívoro se muere y vuelve otra vez ¿a quiénes? Descomponedores. A los descomponedores. ¿Y de ahí a quién pasa? ¿A la tierra? A la A los tierra. productores. ¿Y quién la utiliza en la tierra? Los árboles, Los flores, Las productores plantas. primarios. Muy bien, los productores como tal. Lo vuelve a utilizar la planta y la planta es consumida por el herbívoro. Al herbívoro se lo come el carnívoro se muere, se descompone y vuelve a ser utilizado por las plantas. ¿Miran cómo se repite? Por eso se le llama ciclo. Aquí hay un ciclo. ¿De qué maneras podemos nosotros deshacernos de fósforo? Hay muchas. Por ejemplo, cada vez que uno va al baño y hace popó, está eliminando fósforo también, entre muchas otras moléculas minerales y orgánicas también. Cuando usted hace chichi, también está eliminando eh, minerales de todo tipo. Entonces, aquí ya tenemos el ciclo. Digamos que el río sigue derecho por su caudal. ¿Dónde terminan los ríos? En los mares. En el mar. Siempre un río se une a otro río, se puede unir a los ríos que quiera, pero finalmente, al final de la jornada, el río va a terminar en el océano. ¿Listo? Cuando llega al océano, ¿será que en el océano hay quien pueda utilizar el fósforo? los peces, Los- Solo- algas. solamente Los los peces. peces. No, profe, y también supongo que las mismas, sí, ¿no? Vale, las algas, todo eso lo que hay en el mar, todo lo viviente del mar. Así como, bueno, cuando uno hace pues popó, chichi, y todo eso sale de las tuberías, todo va para el mar y pues todo lo utiliza el mar, ¿no? O a veces también contamina. Ya, vale. Orley era el que estaba diciendo algo. ¿Que decía Orley? ¿Era Orley, cierto? ¿O quién era? ¿Quién fue el que habló antes de Luisa? No, pues yo nada. Era María José, profe. ¿Era María José? Yo. Orley, sí, Orley. fue Orley. Sí, fue Orley. Decía que quién podía utilizar ese fósforo en el agua, en el mar. Alfonso, me paso el link. ¿Las algas? Las algas. Las algas Vaya a escuchar por favor. ¿Listo? Las algas son los productores en un ecosistema marino.
son los primeros que utilizan el fósforo que llega desde los ríos. Pero pues aquí también hay un ciclo. Aquí también existe una red trófica y pues a las algas se los comen los peces, las tortugas, el plancton. Todo ese tipo de microorganismos se consumen a las algas. A esos microorganismos o plancton o pececillos chiquitos se los come un pez más grande. Ese pez a su vez también es cazado por algunas aves como los pelícanos o gaviotas y vuelve otra vez a cumplirse el ciclo. Vuelve otra vez a cumplirse el ciclo. Todas Profe, estas... y también a veces es cazado por nosotros mismos, ¿no? ¿Cierto, Luisa? Cierto. Entonces, toda esta materia que se produce en el mar y que tiene Alfonso, o quién es el que está habilitando eso. No, profe, yo no estoy haciendo nada, yo estoy escuchando la clase. Vale, gracias. Alfonso. Entonces, todas esas sustancias que se producen en el mar finalmente se precipitan al fondo del mar y quedan allá, formando el lecho marino. Pero no necesariamente quedan ahí. Cuando en sexto nosotros hablábamos, por ejemplo, de deriva continental, o cuando hablábamos de placas tectónicas, de tectónica de placas, nosotros nos dábamos cuenta que los continentes y las placas tectónicas siempre se están moviendo y siempre se han estado moviendo en nuestro planeta Tierra. De hecho, algunas zonas del planeta que antes estaban bajo el agua, actualmente constituyen las montañas. Por ejemplo, aquí en la cordillera occidental, que se encuentra aquí al ladito del Océano Pacífico, estuvo bajo el mar. Hace muchos millones de años estuvo bajo el mar, pero por el movimiento de placas tectónicas salió del fondo del mar y ahora es una montaña y es cordillera. Entonces, el fósforo que se deposita aquí en el fondo marino, cuando se mueven las placas tectónicas, sube y forma montañas. Una montaña azul. ¿Quién es el que está haciendo eso? Chicos, si no les interesa, a los que no les interese, bien puede salirse. Esto no es obligatorio. Esto no es para nada obligatorio. Es un trabajo adicional que yo me estoy tomando. Y como un trabajo adicional, no es obligatorio que yo lo haga. Y tampoco es obligatorio que ustedes lo escuchen. El que no quiere estar, bien pueda salga. Yo no voy a llamar a lista, yo no voy a decirle nada a nadie. No me interesa en realidad molestar a nadie. Y no me interesa que pierdan su tiempo tampoco. Entonces, simplemente los que quieran estar, pues estén. Los que no quieran, pues seguramente hay cosas más importantes que hacer en la casa. Entonces no pierdan el tiempo y no me lo hagan perder a mí, ¿vale? Bueno, aquí dejemos el ciclo del fósforo. Esto es más o menos el proceso que ocurre. Ya saben ustedes por qué es importante este mineral para los seres vivos y cuál es el proceso que cumple dentro del planeta Tierra. ¿Alguna duda respecto al ciclo del fósforo? ¿Alguna inquietud? ¿Todo está claro? No, señor, todo claro. Dígale. Sí, ya todo está bien explicado, profe. Vale. Todo bien, profe. Ciclo del fósforo, entonces, claro, perfecto. Vamos a este es relativamente sencillo, porque hay dos procesos biológicos que ocurren dentro de este ciclo. Sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, hay flechas por todo lado. Eso quiere decir que incluye procesos que tal vez ustedes no hayan visto del todo. El carbono ocupa alrededor del 18% de la masa del cuerpo de los seres vivos. De nosotros al menos como seres vivos. Hay organismos que ocupan... Politécnico.
Muchachos, la persona que está haciendo eso, por favor, deje de hacerlo. Profe, es un tal Benito Martínez, algo así, porque cuando uno habla o la persona habla siempre se ponen de segundos. ¿Sí? ¿Es Sí, Benito verdad. Martínez? Sí, creo que es Benito Martínez. ¿Quién es Benito Sí, Martínez? profesor, es el tal Benito Martínez, sí. Si es el que tiene una B en gris, una B minúscula en gris, ese es Benito Martínez. ¿Y quién es Benito Martínez? ¿Puede habilitar el micrófono y hablarnos un momento? Ahí está el problema, profe, que no sabemos quién es Benito Martínez, pero es él el que de rato está ahí, porque cuando una persona habla siempre se ponen de segundos. Active por favor el micrófono o lo saco de la sala. Segunda advertencia, active el micrófono o lo saco de la sala. Benito Martínez. Bueno, Benito. Hasta luego. Sigamos. Ciclo del carbono. Alrededor del 18% de la masa de su cuerpo, del de ustedes y del mío, está compuesto por carbono. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es tan importante? Pues resulta que el carbono compone las diferentes sustancias químicas que tenemos nosotros. Los polisacáridos, o sea, las azúcares, los carbohidratos, tienen carbono. Las grasas, los lípidos, todas estas cositas tienen carbono. Los músculos tienen carbono. Todas las células de su cuerpo utilizan carbono para poder componerse como tal. Lo mismo los árboles, las hierbas, peces, todos estos organismos están constituidos por carbono y es por eso que tiene tanta importancia. Pero ¿cómo ingresa el carbono al cuerpo de los seres vivos? Pues resulta que naturalmente el carbono se encuentra en dos lugares particularmente. Uno es la atmósfera, se encuentra en forma de dióxido de carbono, que ustedes ya habrán escuchado del dióxido de carbono, ¿sí o no? Sí, señor. Es el CO2, ¿sí lo han escuchado? ¿Cierto? Sí. Sí, señor. Y el otro tipo de carbono Sí. que se encuentra naturalmente en el planeta Tierra en la actualidad, se encuentra de forma fósil. Es decir, el carbón mineral, que ustedes a veces no sé si han visto que existen piedras de carbón, que son ¿de qué color? Negra. Negras, muy intensas, ¿sí? Y hay otro tipo de carbón que es un carbono líquido. ¿Han escuchado de carbono líquido? No, ¿Cómo? No, yo no, profe. El carbono líquido lo conocemos también como petróleo. ¿Han escuchado del petróleo? ya. El petróleo Sí, profe, ¿no es lo de la gasolina? ¿Así? exacto. La gasolina se... Vamos a silenciar Sí, un profe, momentico a con el Glenn. petróleo. Sí. La gasolina se produce a partir del petróleo. Entonces, el petróleo también es otra forma en la que se encuentra el carbón de forma natural en el ambiente. Pero hay otra adicional que es, por ejemplo, el gas natural. ¿Han escuchado del gas natural? Tal vez, ¿Cómo? tal vez. Tal vez. No, En señor. sus- Yo no. De Por pronto, eso es consumimos unas casas. ese, muy bien. A veces, ¿Qué vas a decir, María José? cuando a veces pasa el carro del gas, pues esos carros que pasan con los tubos de gas y de gas natural, entonces yo, Ok, muy bien, sí. Esos carros que pasan con los tubos de gas, ¿para qué sirve ese tubo de gas? Pues usted lo puede meter en su cocina, conectarlo a la estufa y pues ahí Profe, tiene... eso es lo que crea, pues, para uno poder prender la estufa, el fuego, pues, supongo, ¿no? Sí. De hecho, en la casa de alguno de ustedes seguramente hay un tubito que es de color amarillo
que recorre la casa y que llega hasta la cocina Sí, y se conecta a la estufa. ¿Sí han visto el tubo amarillo? Señor. Ese es el tubo de sí, gas, señor. de Pero gas hay natural. unos blancos, ¿no? Sí, hay también unos que son blancos, pero lo general, al menos los que yo he visto, son amarillos. Entonces, ahí está. Ese gas natural es también carbono que se encuentra en estado gaseoso de forma natural en el ambiente. ¿Listo? Entonces, esas son las formas en las que se encuentra naturalmente el carbono. Pero el carbono también es utilizado por los seres vivos. ¿De qué manera? Pues el carbono que se encuentra en la atmósfera, hay un ser vivo, bueno, hay unos seres vivos que lo toman de la atmósfera y lo utilizan. ¿Cómo se llaman esos procesos que incorporan carbono en el cuerpo del organismo? ¿Cómo se llama el proceso biológico en el que un organismo toma dióxido de carbono para utilizarlo? ¿No es la fotosíntesis, profe? Exacto, aquí está, mire. Fotosíntesis terrestre. La fotosíntesis, aquí también, en el mar también ocurre. Recuerden que el mar es el sitio del planeta Tierra donde se hace más fotosíntesis, donde se produce más oxígeno. Se produce mucho más oxígeno en el mar que en la Tierra. La razón es simple, el mar es mucho más grande que la Tierra, muchísimo más grande. Entonces, ok, la fotosíntesis, ¿qué es lo que hace la fotosíntesis? Utiliza tres cosas. ¿Qué tres cosas utiliza la planta para hacer la fotosíntesis? ¿Qué cosas utiliza una planta para hacer fotosíntesis? La luz, el La agua luz. y... Profe, la luz, el agua. Ay, yo lo estaba diciendo primero. La luz Dióxido de carbono. y el sol, Eso, ¿no? ya, eso es todo. Luz, agua y dióxido de carbono. Quiere decir esto que una plantica normalmente todo el día está tratando de conseguir dióxido de carbono y agua para poder hacer sus funciones vitales, para poder hacer la fotosíntesis. Si hace Profe, una pregunta. ¿Qué hubo? Profe, una pregunta. Yo hice lo del experimento sobre lo de la planta, que había que poner una semilla de frijol y eso, ¿no? Pero a mí siempre Ahorita, me pudre, vení, Luisa, se me hablemos ahorita. pudre eso, Luisa, hablemos ahorita al final. ¿Vos, Luisa, cierto? señor. Ahorita al final hablamos. Cuando estemos hablando de la actividad, hablamos de eso. ¿Listo? Bueno, entonces, entre más fotosíntesis haga la planta, ¿listo? Ella va a crecer mucho más, porque la fotosíntesis sirve para que la planta construya su propio alimento. Mientras más grande vaya creciendo ella, mientras más bonita se va poniendo, resulta que es más llamativa para quienes. ¿Para quiénes será? Heterótrofos herbívoros. Para los herbívoros, claro. Si una planta se pone bien bonita, bien llamativa y tiene unos frutos grandotes, tiene unas hojas grandotes, pues hay herbívoros que están buscando frutos, que están buscando flores, que están buscando hojas, que están buscando ramitas para comer. Entonces, cuando un herbívoro se come a una planta, entre todas las moléculas que se está comiendo, también se está comiendo las moléculas que incluyen carbono. Es decir, que los animales consumen carbono cuando están comiéndose a la plantica. Todos nosotros, siempre que uno de ustedes o yo mismo nos comamos un pancito, nos comamos un heladito, nos comamos, no sé, unas costillas de cerdo asadas o cualquiera de estas cositas, siempre que nos estamos comiendo eso, estamos consumiendo carbono también. Estamos implementando carbono a nuestra dieta. Entonces, el carbón no es solamente ese carbón fósil que está ya enterrado en la tierra, no es solamente el petróleo y no es solamente el gas natural. Cuando el carbono ingresa a una red trófica a partir de las plantas,
En ese momento se vuelve un carbón orgánico, es decir, un carbono que es utilizado por los seres vivos. Cuando ingresa a la red trófica, ya ocurren todas las cosas que ocurren en una red trófica, ¿cierto? Productores son consumidos por herbívoros, herbívoros son consumidos por carnívoros, carnívoros son consumidos por otros carnívoros y todo el que se muera en el ecosistema es consumido por los descomponedores y la materia vuelve otra vez ¿a dónde? A la mata. A la mata, a la tierra, a la tierra. Y de la tierra puede volver a ser utilizada por las plantas, puede volver a ser utilizado por el que sea que la vaya a utilizar. ¿Listo? Entonces, ya este es el ciclo del carbono. Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las plantas ocupan una función supremamente importante en los ecosistemas. No solamente capturan la energía del sol, no solamente son capturadoras de agua y de fósforo, sino que también están capturando carbono. Es decir, que las plantas son supremamente vitales para la supervivencia de todos los organismos vivos que tenemos en el planeta Tierra. Las plantas y cualquier organismo que sea fotosintético, ¿no? Por ejemplo, en el mar, las algas, las microalgas, las bacterias fotosintéticas, todo aquel organismo que haga fotosíntesis es un organismo que es importante para todos los ecosistemas en general. Bueno, aquí en este dibujo hay algo importante y es algo que ustedes deben darle un vistazo particular, y es que desde que los seres humanos ingresamos al planeta Tierra y estamos, bueno, no desde que ingresamos como tal, desde que ocurrió la revolución industrial, que eso fue hace no muchos años, hace alrededor de unos 100 años, por ahí, 200 años, un poco más. Desde que ocurrió la revolución industrial, es decir, desde que el hombre empezó a crear fábricas, empezó a crear carros, empezó a crear diferentes cosas que producen con la industria, la producción de dióxido de carbono en el aire es mucho mayor de lo que había antes, es decir, se produce mucho más dióxido de carbono. Eso no tendría ningún inconveniente si nosotros tuviéramos muchas plantas que recogieran ese dióxido de carbono que hay en la atmósfera, o tuviéramos muchas algas y muchos microorganismos haciendo fotosíntesis en el mar y que capturaran ese dióxido de carbono. Pero resulta que al mismo tiempo, mientras producimos dióxido de carbono, también estamos talando los bosques, es decir, matando plantas, y estamos contaminando el océano, es decir, matando algas, matando bacterias fotosintéticas, matando a todos estos organismos. Entonces, eso tiene una consecuencia. La consecuencia en este caso en particular se llama cambio climático y efecto invernadero. No sé si ustedes se han dado cuenta o han escuchado por noticias de algo que se le llama el calentamiento global. ¿Se han escuchado de eso o no? Sí, yo sí. Sí. Calentamiento global es un proceso que ocurre naturalmente en el planeta Tierra, ¿sí? Pero nosotros, los seres humanos, debido a procesos industriales como tal, hemos acelerado el que ocurran estos cambios climáticos en el planeta Tierra, y actualmente está pasando algo que se llama calentamiento global. Los polos se están derritiendo y el nivel del mar está subiendo y muchos organismos están muriendo por este tipo de cosas que estamos causando nosotros. Entonces, esto es una pequeña reflexión para que tengamos en cuenta en cuanto a este ciclo. ¿Listo? Profe, ¿eso cuenta con el daño de la capa de ozono? No. El dióxido de carbono, el CO2, no tiene nada que ver con el daño de la capa de ozono. Y eso de una vez, desde ahora, métanse en la cabeza.
El daño de la capa de ozono es por otras moléculas químicas que utiliza el hombre también. Se llaman los... ¿Qué hubo? ¿Cómo cuáles? Se llaman los clorofluorocarbonados. Los clorofluorocarbonados son unas sustancias que se utilizaban muchísimo hace unos años. Se utilizaban en aires acondicionados, se utilizaban en sprays, se utilizaban en neveras, se utilizaban en la industria como tal. Entonces, cuando esos clorofluorocarbonados llegan a la atmósfera, no se quedan ahí, sino que se van a la capa superior de la atmósfera y se encuentran con la capa de ozono. ¿Qué hacen los clorofluorocarbonados? Descomponen la molécula de ozono. La molécula de ozono es oxígeno, pero es oxígeno no como el oxígeno que nosotros respiramos, que es O2, sino que es O3. Es decir, es una molécula que tiene ¿cuántos átomos de oxígeno? 3. 3. Tiene 3 átomos de oxígeno. 3. Entonces, el clorofluorocarbonado va al ozono, destruye esa molécula, libera un oxígeno y queda un O2. Es decir, el clorofluorocarbonado produce un oxígeno que nosotros podemos respirar, pero ¿a qué costo? Destruyendo la capa de ozono. Y pues como ustedes saben, la capa de ozono nos protege de los rayos ultravioleta del sol. Entonces, ese fue el gravísimo problema que tuvimos ahí con la capa de ozono. Actualmente hay muchas leyes que están regulando esto. Se está disminuyendo la producción de clorofluorocarbonados. Les recomiendo a ustedes pues evitar el uso de los sprays que tienen clorofluorocarbonados. Siempre viene una etiquetica en la parte de atrás que le dice no CFC. Cuando le diga la etiqueta no CFC, lo que le está diciendo es que el producto no contiene clorofluorocarbonados. Entonces es un producto que usted puede usar. Si no tiene esa etiqueta, pues entonces sí tiene clorofluorocarbonados. Venga a ver. CFC. Aquí está. Les voy a mostrar un poquitico. Sí, los sprays, como pueden ver, pues son los principales productores de esto. Esto es lo que ocurre, básicamente. El mayor hueco de la capa de ozono se encuentra en el polo norte. ¿Sí saben? Ah, no, en el polo sur, perdón, en el polo sur. Esto es lo que ocurre. Se producen los CFCs, los clorofluorocarbonados. Estos van a la capa de ozono y la descomponen. Eso permite que los rayos del sol la atraviesen. Como ustedes se pueden dar cuenta, en ningún momento interactúan con dióxido de carbono. El dióxido de carbono no tiene nada que ver con la destrucción de la capa de ozono. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta de una vez. Y de ahora en adelante, ninguno de ustedes vaya a decir que el dióxido de carbono es el que destruye la capa de ozono. Bueno, muchachos, vamos más adelante al último ciclo, que es el ciclo del nitrógeno. Este es un ciclo que es mucho más, a mí me gusta mucho, me parece muy interesante, porque ocurre en todos los ecosistemas, en todos los niveles. De hecho, ustedes ahí en ese frijolito que sembraron en tierra van a tener fijación de nitrógeno. Va a haber, este proceso va a estar ocurriendo en las plantas que ustedes tienen en sus vasitos o en sus macetas, donde sea que lo hayan sembrado. Ok, les explico. El nitrógeno, al igual que el fósforo, al igual que el carbono, es un elemento químico de la naturaleza y se encuentra de forma molecular en la atmósfera. El sitio donde más nitrógeno hay es en la atmósfera, pero se encuentra en esta forma, N2. Es un nitrógeno gaseoso, es muy abundante, es mucho más abundante que el oxígeno, es mucho más abundante que el dióxido de carbono, es muchísimo más abundante que estas dos moléculas juntas.
Es muy abundante, pero no lo podemos utilizar. Esta molécula es inutilizable para nosotros los humanos como tal. Pero los humanos no somos los únicos seres vivos del planeta Tierra. Hay unas bacterias en el suelo que se llaman bacterias fijadoras de nitrógeno o bacterias, nitrificantes. ¿Qué es lo que hacen esas bacterias? Esas bacterias toman el nitrógeno gaseoso, que nadie puede utilizar, y lo utilizan. Lo utilizan y forman una molécula que se llama amoníaco. El amoníaco ya se puede utilizar, ya pueden utilizarlo los seres vivos. Entonces, el amoníaco pueden utilizarlo directamente las plantas, o hay otras bacterias nitrificantes que lo que hacen es que convierten ese amoníaco en nitritos y en nitratos. ¿Listo? Los nitritos y los nitratos también pueden ser utilizados por las plantas. ¿Y qué es lo que pasa? Los nitratos, los nitritos, el amoníaco y el nitrógeno como tal tienen pues átomos de nitrógeno, como es de suponerse. Pero ¿para qué sirve el nitrógeno? Pues el nitrógeno es la base que construye a todas las proteínas. El nitrógeno es indispensable para poder construir proteínas. Ninguna planta puede construir proteínas si no tiene nitrógeno a la mano para utilizar. Entonces, cuando una plantica está creciendo en un ambiente... ¿Vas a decir algo? No. Vale. Cuando una planta crece en un ambiente que no tiene nitrógeno, generalmente crece más delgada, crece más flacuchita, crece más amarillenta, no crece bien. Pero cuando en el suelo hay bastante nitrógeno, hay bastantes bacterias fijadoras de nitrógeno, la planta se desarrolla muy bien porque tiene muchas proteínas pues produce muchas proteínas, tiene mucho nitrógeno para producirlo y se desarrolla lo más de bien. Ustedes pueden ver aquí en este dibujo que esta plantica como tal tiene unas peloticas en la raíz, ¿sí miran? Sí, señor. Resulta que las bacterias fijadoras hacen una relación con las plantas. Es una relación simbiótica. Relación simbiótica es aquella relación donde, ¿qué pasa? Eso es ambiental de primer periodo. Se ayudan. Donde ambos se ayudan, profe. Muy bien. Una relación simbiótica es cuando todos dos se están ayudando. La bacteria se pega a la raíz y forma como unos callos ahí grandotes en la raíz. ¿Se ve feo en la planta? Puede que sí, pero le sirve muchísimo, porque la bacteria toma nitrógeno de la tierra y se lo pasa a la planta, se lo entrega. Y la planta pues feliz de la vida está comiendo. Cuando la planta se alimenta muy bien, puede hacer el proceso de fotosíntesis. ¿Y qué hace la planta? Aquí en las hojas hace la fotosíntesis y les pasa comida a estas bacterias que están acá. Se benefician todos dos. La bacteria toma comida de la planta y la planta toma nitrógeno de la bacteria. Es una relación buena, ¿no? Es una simbiosis interesante ahí. Todos dos ganan. Ganan las bacterias y ganan las plantas. Entonces, aquí vamos. Tenemos nitritos, tenemos nitratos, tenemos amoníaco que es utilizado por plantas. Resulta que las plantas entran a una red trófica. ¿Qué pasa cuando una planta entra a una red trófica? Pues que hay alguien que se come a la planta. Cuando un herbívoro se come a la planta, se está comiendo el fósforo de la planta, se está comiendo el carbono de la planta, se está comiendo el agua de la planta, pero también se está comiendo el nitrógeno de la planta. Si un animal consume nitrógeno,
ese nitrógeno puede incluirse dentro de las partes del cuerpo que utilicen proteínas. Por ejemplo, los músculos. Los músculos utilizan muchísima proteína. Entonces, los animales, entre un mayor consumo de proteínas tengan, pues va a tener una mayor musculatura, va a ser mucho más fuertecito. ¿Cómo eliminamos nosotros los animales el nitrógeno de nuestro cuerpo? Hay tres formas principales. La primera y principal es la orina. Cada vez que orinamos, eliminamos enormes cantidades de nitrógeno que vuelven al suelo. Cuando hacemos popó, eliminamos también una parte importante y considerable de nitrógeno que vuelve al suelo. Cuando nos morimos, pues ahí es cuando eliminamos todo el nitrógeno de nuestro cuerpo y todo ese nitrógeno vuelve al suelo. Cuando llega al suelo, resulta que no solamente hay bacterias fijadoras, sino que también hay bacterias desnitrificantes. ¿Qué hacen esas bacterias desnitrificantes? Cogen las proteínas y las destruyen, las parten en pedacitos mucho más chiquitos para poder ellas alimentarse y poder crecer lo más de tranquilas. Cuando están destruyendo las proteínas y todas estas sustancias, el nitrógeno se descompone, deja de ser proteína y se convierte en N2, que es el nitrógeno gaseoso. Y el nitrógeno vuelve otra vez a la atmósfera. Ahí está. Eso es lo que ocurre con el ciclo del nitrógeno. Profe, le está yendo la señal. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Sí, aquí lo estamos escuchando normal. Sí. Yo también. Ah, bueno, vale. Listo, esto fue el ciclo del nitrógeno. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud adicional? Profe, le está ¿Todo yendo claro? mucho la señal. Yo creo que sos vos, ¿oís? De pronto. No, Ley, Sí, tiene mal el internet. vamos. Yo creo que sos vos, Orley. Te toca acomodarte en un sitio más abierto. Entonces no hay dudas, no hay inquietudes. Bueno, esto No, profe, entra... pero aquí sí a la de internet. No te escucho, Orley. De pronto sos vos. Ok, pelados. Acomódate en algún sitio más abierto, Orley. Entonces, bueno, aquí tenemos la actividad de ambiental. Esta actividad es supremamente sencilla, me parece a mí, porque ya toda la información básica está acá. Están los dibujos, están la información escrita, el texto y la explicación que les acabo de dar, pues, ¿para qué más? Pero hay dos preguntas, bueno, que no son preguntas, que son más bien un ejercicio, una práctica de laboratorio, una experimentación, como ustedes lo quieran llamar, experimentación, creo, más bien, donde ustedes tienen que hacer una siembra de unas planticas. Para los que no hayan leído y no tengan pues esta información a la mano, tienen que sembrar unas planticas y esas planticas tienen que ponerlas en tratamientos diferentes. En el punto 2, la plantica tienen que sembrarla en tierra fértil, pero dejar uno de los frijolitos bajo la sombra, es decir, tapado de la luz de sol, que no le entre nada de luz de sol, y la otra tienen que dejarla a la luz de sol natural del día. Y eso lo tienen así, le toman datos durante todos los días tienen que estar tomando datos de eso, mirando a ver qué está pasando, si cambió algo, si cambió el color, si creció la planta, si no creció, lo que sea que haya pasado, lo que sea, sin importar lo que pase. Ah, profe, es que se me murió la planta. Bueno, ese es un resultado, se me murió la planta. Ah, profe, que creció muy bonita la que estaba en la sombra. Ah, listo, eso es un resultado. Todas las cosas que vayan pasando, que es más larga una de las plantas que otra, que tiene las hojas más gordas una planta que otra, que tiene las hojas amarillas una planta y la otra no, que lo que sea que pase, todo tienen que irlo anotando día a día. Eso lo vamos a utilizar más adelante
porque ustedes van a tener que hacer un trabajo escrito con la información de lo que encuentren en este experimento, y adicional al trabajo escrito tienen que hacer una exposición y exponer el trabajo y mandármelo, ojalá, pues más adelante les voy a decir cómo. Ese es uno de los experimentos. Profesor, Profe. la verdad a mí no me está creciendo esa planta. Listo, eso es un dato. Profe, ¿puedo hacer favor de repetirlo? ¿Qué necesita, Faneri? Es que no escuché bien. Faneri, simple. Usted va a sembrar, ¿qué? 4 planticas. 2 de ellas las va a sembrar en tierra fértil, bien abonada, y las va a regar una vez al día en la mañana. A una de las plantas la va a meter y la va a dejar a la oscuridad total, que no le llegue la luz del sol. Y a la otra... Sí, pero lo que usted dice es una exposición. Ah, eso después les digo. Por ahora simplemente tomen datos. Más adelante les mando esa actividad. Por ahora Bueno, simplemente siembran las plantas y tomen datos. ya. Este COVID que no me deja. Bueno, aquí está entonces el otro experimento. ¿En qué consiste? Vuelve usted a sembrar otras 2 planticas. Una la va a sembrar en tierra fértil y abonada, y la otra la va a sembrar en arena lavada. ¿Qué es arena lavada? Pues usted va a coger una paladita de arena, la va a lavar bien con agua, una o 2 veces, y va a dejar que la arena esté sola la arenita, sin nada de tierra. Y en esa arena, como tal, va a sembrar usted el frijolito. A ver qué pasa. Entonces, en este experimento, todas 2 tienen que recibir la luz del sol con normalidad.